Video número 4. El diezmo. Un fraude religioso. Un argumento para sustentar el diezmo no alimentario es que el dinero no estaba universalmente disponible y el trueque por alimentos debe haber sido usado en la mayoría de las transacciones. Este argumento no es bíblico. Solo Génesis contiene la palabra dinero en 32 textos y la palabra ocurre 44 veces antes de que se mencione el diezmo por primera vez en Levítico 27. La palabra shekel también aparece a menudo desde Génesis hasta Deuteronomio. En realidad, muchos siglos antes de que Israel entrara en Canaán y comenzara a diezmar, el alimento obtenido de la tierra santa de Dios, el dinero era un artículo de uso diario. Por ejemplo, dinero en forma de shekels de plata pagada por esclavos, según Génesis capítulo 17, versículo 12. En la tierra, Génesis 23, capítulo 9. Multas en los tribunales, Éxodo 21, completo. Éxodo 22, completo. Cuotas del santuario, multas en los tribunales, impuesto de censo, según Números capítulo 3, versículo 27. Bebidas alcohólicas, Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Y dotes matrimoniales, Deuteronomio 22, versículo 29. Según Génesis capítulo 27, versículo del 15 al 17, el alimento solo se usaba para trueque después de que el dinero se había gastado. En la palabra de Dios, en Levítico, existen leyes bancarias y de usura aún antes de los diezmos. Por lo tanto, el argumento de que el dinero no era lo bastante prevaleciente para el uso diario es falso. Pero el alcance del diezmo jamás incluye dinero de productos y actividades comerciales que no fuesen alimento. Analizaremos a detalle Génesis capítulo 14 con Abraham, el supuesto diezmador, y Melquisedec, y las costumbres árabes e históricas de aquella época. En Génesis 14 ocurre la primera mención del diezmo en la escritura. Incluye el pago de diezmos por parte de Abraham al misterioso Melquisedec. Puesto que este incidente en la vida de Abraham precede a la ley mosaica y al Antiguo Testamento en más de 4 siglos, los que enseñan el diezmo usan invariablemente los versículos 18 y 20 como textos de prueba. Su posición enseña que, puesto que el diezmo, como el matrimonio y el resto de la ley moral, realmente precedieron a la ley, entonces son principios eternos y universales que no fueron invalidados cuando la ley mosaica fue reemplazada por el nuevo pacto en el Calvario. Para muchos, Melquisedec mantuvo vivo el culto al Dios vivo y verdadero durante el transcurso de los siglos, desde el tiempo de Noé hasta que Abraham llegó a Canaán. Narración de Génesis 14. Para entender correctamente por qué se menciona el diezmo en este capítulo, Dios presenta el incidente de una narración extensa y detallada, porque no quería que fuese tomada fuera de su contexto histórico. Tenemos que recordar que el clímax de una narración ocurre al final de la historia, no a la mitad. Antes de leer el relato, es prudente considerar su principio de interpretación. Aproximadamente en el año 2000 a.C., 4 reyes de ciudades-estados alrededor de los ríos Tigres y Éufrates invadieron el territorio al este del río Jordán y hacia el extremo sur del Mar Muerto. Su líder era Kedorlaomer de Elam. Después de viajar 700 y 900 millas hacia el oeste, alrededor de la fértil media luna de Mesopotamia, derrotaron a 5 reyes de otras tantas pequeñas ciudades-estado, que gobernaban a unas pocas millas uno de otro en el extremo del Mar Muerto. Versículos 2 y 3. Después de pagar tributo durante 12 años, estos 5 reyes se rebelaron. Versículo 4. Los 4 reyes del este regresaron, avanzando hacia el sur desde Damasco. Derrotaron a numerosos reyes de ciudades-estado al este, al sur y al suroeste del Mar Muerto, hasta que llegaron a Engedi. Esto les costó como a 20 o 30 millas de Salem. En lugar de avanzar hacia Hebrón, Mamre y Salem, se volvieron al sur y combatieron contra los ejércitos del rey. Versículo 5 y versículo 7. Kedorlaomer,
que resultó victorioso nuevamente. Tomó prisionero al sobrino de Abraham, Lot, todos sus bienes, todos los bienes y todas las vituallas de Sodoma y Gomorra, e inició el viaje de regreso a su país, probablemente desandado a la ruta hacia el este, versículo 8 y versículo 12. En esta época Abraham vivía cerca de Hebrón, que está situado aproximadamente a mitad del camino entre Salem y Sodoma. Cuando Abraham oyó decir que Lot había sido tomado prisionero, tomó a 318 siervos, adiestrados y aliados amorreos, y persiguió al enemigo. Versículo 13, 14, 24. Atacando de noche, derrotó a las fuerzas enemigas, rescató a Lot y recuperó todos los cautivos y bienes que habían sido tomados en el área de Sodoma y de Gomorra. En su viaje de vuelta, Abraham se detuvo justo en las afueras de Salem, que es probablemente Jerusalén. Allí fue recibido por el nuevo rey de Sodoma, que era seguido por Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de El Oyón. Melquisedec trajo pan y vino para dar de comer a Abraham y a sus hombres. Luego Melquisedec bendijo a Abraham, versículo 17 y versículo 20. El propósito de Génesis en este capítulo. El propósito de este capítulo es demostrar que Melquisedec no proporciona un legítimo fundamento antes de la ley que se pueda usar como ejemplo para el cristiano del nuevo pacto acerca de la práctica del diezmo. Aunque mi conclusión es comparativa y compartida también por muchas denominaciones cristianas, es digno de mencionar que esta es la posición original de sinfín de Biblias y textos más antiguos y primitivos. Entre ellas encontramos la Biblia de referencia Scofield, la Biblia del Peregrino, de Schockel, y las grandes críticas textuales que han arrojado una luz sin precedentes en el análisis lingüístico de estos textos, dan por resultado la conclusión lógica y derivativa de que Melquisedec, a la luz de esta crítica textual, no podría ser llamado el Cristo encarnado. Apuntando al hecho de que las principales escuelas superiores, como los grandes institutos y los grandes autores a lo largo de la cristiandad, como Craig Blomer, Schaeffer, Walter Will, Theodore, John MacArthur, Charles Ryrie, Charles Winslow, Merrill, Urger y John Walvoord, entre otros grandes eruditos dentro del protestantismo y del catolicismo, como Paul Mier, como Raymond Brown, como José de Martín Descalzo, el mismo Ratzinger, el llamado Papa Teólogo, establece puntos críticos en torno a la doctrina del diezmo y cómo se debe ir interpretando este capítulo de Génesis. Estos eruditos evangélicos conservadores argumentan que Melquisedec histórico nunca se usó para validar el diezmo en la ley mosaica bajo el Antiguo Testamento y no puede usarse para validar el diezmo en el Nuevo Testamento después del Calvario. Se demostrará que no hay ningún principio eterno en Génesis 14 que se pueda trasladar más allá del Calvario hasta la iglesia en la actualidad. El diezmo de Abraham era del botín de guerra, no de sus propiedades personales. Génesis 14:16 puntualiza: así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente, y le dio el diezmo de todo. Consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Claramente, el diezmo de Abraham fue de los despojos del botín de guerra que había sido tomado de Sodoma y de Gomorra. No fue de la futura tierra santa de Israel, ni de alimentos y rebaños de la tierra futura. Es decir, no se ajustaba a la descripción de los diezmos como están delimitados bajo la ley mosaica. Tampoco sostenía su diezmo un verdadero sacerdocio levítico que había abandonado la propiedad de la tierra para servir a Yahvé. Una correcta exégesis debería comenzar la discusión del versículo 20, por lo menos en el versículo 16, en vez de tomar la discusión del versículo 18 y continuar más allá del versículo 20, por lo menos hasta el versículo 21. Hay ningún barrunto
en la escritura de que Abraham jamás entregara a Melquisedec ningún diezmo de sus propiedades personales, ni en este momento ni más tarde. El centro y el clímax de la narración es la declaración de Abraham, el rey de Sodoma, y no sobre su diezmo a Melquisedec. Melquisedec era el rey sacerdote de Salem, que es la forma abreviada de Jerusalén, ciudad de paz, identificada como Jerusalén. Shalom es la palabra hebrea para paz, y Shalem era probablemente el dios cananeo de la paz. Si Melquisedec hubiera sido una manifestación preencarnada de Jesucristo antes de su nacimiento virginal, y si Jesucristo hubiera vivido anteriormente en la tierra como rey sacerdote, tal evento habría que rivalizar en la importancia del acontecimiento de Jesucristo. Sin embargo, el acontecimiento de Jesucristo y no de Melquisedec es cuando Dios se convirtió en hombre y vivió personalmente entre sus seres creados. Es muy importante entender la diferencia entre Melquisedec histórico de Génesis 14 y Melquisedec profético y típico de el Salmo 110 y Hebreos capítulo 7. Además, si Melquisedec hubiera sido un verdadero adorador de Yahvé, entonces él, no Abraham, habría sido el escogido por Dios para iniciar una nación escogida. Melquisedec ya era un rey sacerdote establecido en una gran ciudad de Canaán. Sin embargo, esta lógica destruye todo el énfasis bíblico y la necesidad de Abraham. Fue precisamente porque Dios no pudo encontrar en Canaán un hombre con una fe como la de Abraham, por lo que buscó a Abraham en Ur y en Aram. Sin embargo, para los fieles de esta discusión sobre el diezmo, simplemente no hay suficiente evidencia para afirmar sin reservas que el hecho de que Melquisedec haya recibido diezmos debe ser interpretado como prueba positiva y contundente de que los cristianos del nuevo pacto deben de diezmar. Si Dios hubiese querido revelar esta verdad, Dios ciertamente habría hecho énfasis en ella en el nuevo pacto, especialmente en pasajes como Hebreos 7 y 1 Corintios 9. Pero ni Moisés en la ley y ningún otro escritor del Nuevo Testamento usó a Melquisedec como ejemplo para que los hebreos o los cristianos diezmaran. Aunque subconscientemente queremos asociar la Jerusalén de Melquisedec con la Jerusalén de David más de 1000 años después, este simplemente no es el caso. Las tablas de Tel Mardaquim, descubiertas en el 2300 a.C., contienen el nombre Jerusalem y cientos de otros lugares y nombres personales en la región. El nombre probablemente significaba originalmente fundada por Dios Shalem, una diosa de la aurora, de los amorreos, consornente de Sedec, es decir, de Júpiter. Puesto que el nombre de Jerusalén era conocido antes de la ocupación por los jebuseos, probablemente se refería originalmente a la colina alta del templo de Melquisedec, al lado del valle de Sedec. Los jebuseos se mencionan ya en Números capítulo 13, versículo 29, donde se llamaba a su ciudad Jebus o Jebusi. David la capturó y la llamó ciudad de David. Josué capítulo 15, versículo 8, capítulo 18, versículo 26 y versículo 28. Jueces capítulo 19, versículo 10, Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 8, Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 4. Evidentemente, el nombre original de Jerusalén ganó prominencia bajo el reinado de David. Nuevamente, Shalim, que era el nombre de un dios cananeo. El punto principal de esta discusión es que el lugar que se llama Melquisedec se llamó Salem. Era su residencia pagana cananea, y en ese momento no era la ciudad santa de Dios hasta el término Sión. Era originalmente el nombre jebuseo de su fuerte. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 7.